tema de nuestro equipo es el sistema nervioso periférico. El equipo está constituido por Erika Marisol Chicawich, Vanessa Martínez Martínez, América Guadalupe Chino Ortegón, Gael Flores López, Saúl Andrés Pot Pacheco y Anaí Guadalupe Hernández Palma. Poder empezar, a mí me tocó la descripción del sistema nervioso periférico y las partes que lo constituyen. El sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que el encéfalo y también la médula espinal están fuera de completa constitución de eje. Mi nombre es Gael Flores López y les voy a explicar sobre el sistema nervioso periférico. En principal, el sistema nervioso es el conjunto de nervios y células especializadas. Las neuronas se encargan de controlar todas las funciones del organismo, así como relacionar y coordinar las acciones de diferentes órganos y partes del cuerpo. Su actividad se lleva a cabo mediante la emisión y recepción de señales eléctricas o impulsos nerviosos. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso periférico somático se encarga de la información de tipo sensorial y motora, mientras que el sistema nervioso periférico autónomo es el responsable del control de funciones involuntarias corporales, como el sistema nervioso periférico, que tiene los nombres autónomo o vegetativo. A su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Esta parte del sistema nervioso tiene diferentes funciones. Entre la principal de esta del periférico es la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, como son los órganos, las extremidades y la piel. Otra función es la que posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Este sistema nervioso igual está dividido en diversas partes. Las principales partes del sistema nervioso periférico incluyen los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y 43 pares de nervios, 12 pares de nervios craneales y 31 pares espinales. Soy América Chin y voy a hablar acerca de las partes del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado básicamente por los nervios, los ganglios y plexos nerviosos que no forman parte del sistema nervioso central, como lo son el cerebro, la médula espinal. Vamos a empezar hablando por los nervios. Los nervios son conjuntos de fibras nerviosas y estas a su vez son cúmulos o grupos de axones de muchas neuronas. Podríamos decir que los nervios representan el cableado eléctrico de nuestro cuerpo que conecta nuestros órganos con la fuente de poder ubicada en el sistema nervioso central. Los cables o nervios en el sistema nervioso periférico que transmiten mensajes desde y hasta el cerebro pueden ser los nervios craneales, que conectan el cerebro directamente con las estructuras de la cabeza, como los ojos, los oídos y la cara. Tenemos 12 pares craneales que conectan nuestro cerebro con los órganos y músculos de nuestra cabeza, es decir, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, etc. Los nervios espinales, que emergen de la médula espinal y se conectan con el resto de los órganos en nuestro cuerpo, hay 31 pares de estos, cada uno conectado con una región del cuerpo. Son grupos de fibras sensoriales y motoras que derivan de la médula espinal. Los nervios autonómicos, que incluyen nervios motores, que están conectados a la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y del sistema nervioso, así como el músculo cardíaco, como su nombre indica, forman parte de la división autónoma, es decir, de la que no tenemos conciencia. Estos nervios son transportadores o conductores muy importantes que pueden transportar información sensorial o motriz.
Los ganglios. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos celulares neuronales que forman una especie de órganos de apariencia esférica, los cuales son recubiertos o contenidos por una cápsula. Los plexos nerviosos. Además de los nervios, el sistema periférico está compuesto por los plexos nerviosos, que son entramados de nervios espinales. Existen 4 y se conocen como el plexo cervical, el plexo branquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Los plexos nerviosos son redes de fibras nerviosas que están formadas por distintas ramas nerviosas que se entrelazan y que usualmente derivan de la médula espinal. Funciones del sistema nervioso periférico. 1. Conecta el sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. 2. Envía información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. 3. Permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. 4. Regula funciones involuntarias del cuerpo, tales como la respiración y los latidos del corazón. Los nervios craneales forman parte del sistema nervioso periférico, los cuales tienen 12 nervios craneales que se ubican en la parte de la cabeza y el cuello. Sus funciones son sensativas, motoras o mixtas, los cuales pueden ser los siguientes. Los nervios olfativos, los cuales se encargan de la estimulación e información olfativa. 2. El nervio óptico es el que envía los estímulos visuales al cerebro. 3. El nervio oculomotor, que es el que interviene en los movimientos musculares del ojo. 4. Nervio troclear, que es el que controla uno de los músculos del ojo, el cual permite que el movimiento de los globos oculares. 5. El nervio trigémino, que es el que transmite información sensorial sobre la cara y la boca, el cual se encarga de la masticación. 6. El nervio abducto, que posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo de un lado opuesto hacia la nariz. 7. El nervio facial es el que controla los varios músculos de la cara, permitiendo así las expresiones faciales, y es el receptor de información gustativa de la lengua. 8. El nervio vestibulococlear, que es el responsable de los impulsos auditivos, del equilibrio y la orientación. 9. El nervio glosofaringeo, que es el que se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe, así como la emisión de órdenes de esta área. 10. El nervio vago, que es el que conduce los impulsos de la faringe y laringe al cerebro, el cual recibe información gustativa del epiglotis e incluye la acción de tragar. 11. El nervio accesorio, que es el que activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. 12. El nervio hipogloso, que es el que transmite información de los músculos de la garganta y la lengua. Los nervios espinales, los cuales surgen desde la médula espinal y conducen los estímulos hacia el resto del cuerpo. Los nervios tienen tanto partes como sensitivas como motoras. Tienen 31 pares y están distribuidos de la siguiente manera. 8 pares de nervios cervicales, los cuales salen de la columna cervical. 12 pares de nervios dorsales o torácicos que salen desde la columna torácica. 5 pares de nervios lumbares saliendo de este área lumbar. 5 pares de nervios sacros, los cuales surgen desde el hueso sacro ubicado en la base de la columna vertebral. Un par de nervios cocígeos en el coxis. Los ganglios nerviosos son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico y los cuales se encuentran intercalados en el proyecto de los nervios y los cuales se dividen en ganglios sensoriales y autónomos en relación a la función que desempeñan. Buenas tardes, yo soy Vanessa Martínez Martínez y pues yo les voy a hablar sobre una patología. Yo escogí la del síndrome del túnel de Carpiano.
De su anatomía de esta enfermedad es que el túnel de Carpiano es un conducto estrecho en la muñeca de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho. El piso y las paredes del túnel están formados por pequeños huesos de las muñecas llamados huesos carpianos. El techo del túnel es una banda resistente de tejido conectivo de tejido conectivo llamado ligamento transverso del carpo. Debido a esos límites son muy rígidos. Su descripción es que el síndrome del túnel carpiano se presenta cuando se estrecha el túnel o cuando se inflaman los tejidos que rodean a los tendones flexores, lo que ejerce presión sobre el nervio mediano. Esto se llama membrana sinoval, que normalmente la membrana sinoval lubrica los tendones y es lo que facilita el movimiento de los dedos. ¿Qué es lo que causa el síndrome del carpiano? La mayoría de los casos del síndrome del túnel están causados por una combinación de factores. Los estudios demuestran que las mujeres y las personas adultas tienen más posibilidades de padecer esta afección. Otros factores de riesgo igual de padecer el síndrome del túnel carpiano incluyen los siguientes que les voy a mencionar, que puede ser hereditario, uso repetido de la mano. Hereditario, ¿por qué? Porque probablemente es un factor importante. El túnel de carpiano puede ser más pequeño en algunas personas o puede haber diferencias anatómicas que cambian el espacio disponible para el nervio. El uso repetitivo de la mano es repetir los mismos movimientos o las mismas actividades de la mano y la muñeca durante un periodo prolongado. Puede perjudicar los tendones de la muñeca, lo que causa inflamación que ejerce sobre el nervio. Igual el embarazo, los cambios hormonales durante el embarazo pueden causar inflamación. Enfermedades, las diabetes, la artritis reumatoide y el desequilibrio de la glándula tiroides son afecciones que están relacionadas con el síndrome del túnel de Carpiano. Los síndromes del túnel de Carpiano pueden incluir de entumecimiento, cosquilleo, ardor, dolor, principalmente en los dedos del pulgar, índice, medio y anular. El dolor o cosquilleo que se extiende por el antebrazo hasta el hombro, debilidad y torpeza en la mano. Eso se puede dificultar movimientos finos como abandonarse la ropa, dejar caer objetos a causa de la debilidad, el entumecimiento o la pérdida de propiocepción y percepción de dónde se encuentra la mano en el espacio. En la mayoría de los casos, los síntomas del síndrome del túnel carpiano comienzan gradualmente sin una sesión específica. Al principio, muchos pacientes descubren que sus síntomas aparecen y desaparecen. Sin embargo, a medida de la empeora la afección, los síntomas pueden presentar con más frecuencia o pueden persistir durante periodos más prolongados. Son muy comunes los síntomas durante la noche, debido a que muchas personas duermen con la muñeca flexionada y los síntomas lo pueden despertar. Durante el día, generalmente los síntomas se presentan cuando sostienen algo durante un periodo prolongado con una muñeca flexionada hacia adelante o hacia atrás, cuando usa un teléfono o conduce o a leer un libro. El tratamiento de esta enfermedad, aunque sea un proceso gradual, para la mayoría de las personas el síndrome del túnel carpiano empeora con el transcurso del tiempo si no recibe algún tipo de tratamiento. Por este motivo es importante que el médico lo evalúe, lo diagnostique de manera temprana. En las primeras etapas puede ser posible demorar o detener la evaluación de la enfermedad. No es un tratamiento no quirúrgico. Si se diagnostica y se trata de manera temprana, a menudo los síntomas del síndrome del túnel carpiano pueden aliviarse sin cirugía si su diagnóstico es incierto o si los síntomas son moderados. Al principio, el médico recomendará tratamiento no quirúrgico.
Y si ya es algo muy grave, ya se necesita el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico que se realiza para el síndrome del túnel carpiano se llama liberación del túnel carpiano. Existen dos técnicas quirúrgicas distintas para hacer esto. Que viene siendo la cirugía abierta de liberación del túnel de carpiano y la liberación endoscópica del túnel de carpiano. De su recuperación, pues es inmediatamente después de que la cirugía se le recomienda, es una leve mano por la altura del corazón y que se mueva los dedos para disminuir la inflamación, impedir la rigidez. Te puedes recuperar dentro de 6 a 12 meses. Las complicaciones que puede tener esta enfermedad, pues aunque existe la posibilidad de tener unas complicaciones con cualquier cirugía, el médico tomará las medidas más necesarias para minimizar los riesgos. Las complicaciones pues más comunes que puede de la cirugía de la liberación del túnel de carpiano puede ser sangrado, infección o empeoramiento o lesión del nervio. Y pues esto fue la patología del síndrome del túnel de carpiano. Una de las patologías del sistema nervioso periférico sería el problema neurológico asociado con la diabetes. Si tiene diabetes, el nivel de azúcar en su sangre es muy elevado. Con el tiempo, esto puede dañar la capa que cubre los nervios o los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno a los nervios. Los nervios dañados pueden dejar de enviar mensajes o enviar las señales nerviosas más lentamente o en momentos equivocados. Este daño se denomina neuropatía diabética. Más de la mitad de las personas con diabetes la tienen. Los síntomas pueden incluir entumecimiento en las manos, las piernas o los pies, dolor punzantes, ardor u hormigueo, náusea, vómitos, estreñimiento o diarrea, disfunción sexual, problemas urinarios, mareos al cambiar de posición rápidamente. Su doctor diagnosticará la neuropatía diabética con un examen físico y estudios de conducción nerviosa. El control del azúcar en la sangre puede ayudar a prevenir los problemas en los nervios o evitar que los que ya se existen empeoren. El tratamiento puede incluir analgésicos y otras medicinas.